La doctrina secreta, Elena Blavatsky. Primera parte, la evolución cósmica. 7 estancias del libro secreto del Cian. No existía algo ni existía nada. El resplandeciente cielo no existía, ni la inmensa bóveda celeste se extendía en lo alto, que cubría todo, que lo cobijaba, que lo ocultaba. Era el abismo insondable de las aguas. No existía la muerte, pero nada había inmortal. No existían límites entre el día y la noche. Solo el uno respiraba inanimado y por sí, pues ningún otro que él jamás ha habido. Reinaban las tinieblas, y todo el principio estaba velado en la obscuridad profunda. Un océano sin luz, el germen hasta entonces oculto en la envoltura, hace brotar una naturaleza del férvido calor. ¿Quién conoce el secreto? ¿Quién lo ha revelado? ¿De dónde? ¿De dónde ha surgido esta multiforme creación? Los dioses mismos vinieron más tarde a la existencia. ¿Quién sabe de dónde vino esta gran creación? Aquello de donde toda esta creación inmensa ha procedido, bien que su voluntad haya creado, bien fuera muda. El más elevado vidente, en los más altos cielos, lo conoce, o quizá tampoco, ni aún él lo sepa, contemplando la eternidad antes que fuesen echados los cimientos de la tierra. Tú eras, y cuando la llama subterránea rompa su prisión y devore la forma, todavía serás tú, como eras antes, sin sufrir cambio alguno cuando el tiempo no exista. Oh mente infinita, divina eternidad. Estancia 1. El Eterno Padre, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más por 7 eternidades. El tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. La mente universal no existía, pues no había ahí para contenerla. Las 7 sendas de la felicidad no existían, las grandes causas de la desdicha no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese aprendido por ellas. Solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues Padre, Madre e Hijo eran una vez más uno, y el Hijo no había aún despertado para la nueva rueda y su peregrinación en ella. Los 7 señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser, y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en Paranishpana, para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es. Ninguna cosa existía. Las causas de la existencia habían sido destruidas. Lo visible que fue y lo invisible que es permanecían en eternos no ser, el único ser. La forma una de existencia sin límites, infinita, sin causa, se extendía sola en sueño sin ensueño, y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, con toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dagma. Pero, ¿dónde estaba Dagma cuando el alaya del universo estaba en Paramarja y la gran rueda era Anupadaka? En la primera parte de esta estancia 1 nos comenta: el Eterno Padre, envuelto en sus siempre invisibles vestiduras, había dormitado una vez más durante 7 eternidades. El Padre, el espacio, es la causa eterna, omnipresente de todo, la incomprensible deidad, cuyas invisibles vestiduras son la raíz mística de toda materia y del universo. Es el espacio, la única cosa eterna que podemos fácilmente imaginar, inmutable en su abstracción y sobre la que no ejerce influencia ni la presencia en ella, ni la ausencia de cualquier universo objetivo. No tiene dimensión en ningún sentido y existe por sí mismo. El espíritu es la primera diferenciación de aquello que es la causa sin causa, así del espíritu como de la materia. Según enseña el catecismo esotérico, no es ni el vacío sin límites ni la plenitud condicionada, sino ambas cosas, fue y siempre será. Así, las vestiduras vienen a expresar el noumeno de la materia cósmica, no diferenciada. No es la materia tal como nosotras la conocemos, sino la esencia espiritual de la materia, y en su sentido abstracto es coeterna y aún una con el espacio. La naturaleza raíz es también la fuente de las propiedades sutiles e invisibles de la materia visible. Es, por decirlo así, el alma del espíritu único e infinito. Los indios la llaman Mula Prakriti y dicen que es la substancia primordial, la cual es la base del Upadi o vehículo de todos los fenómenos, sean físicos, psíquicos o mentales. Es el principio del que irradia el Akasha. Las 7 eternidades significan evos o periodos. La palabra eternidad, según la entiende la teología cristiana,
no tiene significación para los asiáticos si se exceptúa su aplicación a la existencia única, ni la palabra sempiterno, que es lo eterno solamente con relación al porvenir. Es otra cosa que una expresión errónea. Semejantes palabras no existen, ni pueden existir en la metafísica filosófica, y fueron desconocidas hasta el advenimiento del cristianismo clerical. Las 7 eternidades significan los 7 periodos de un Manvantara, o sea, un espacio de tiempo correspondiente a la duración de estos 7 periodos, y comprenden toda la extensión de un Mahakalpa, o una gran edad, 100 años de Brahma, haciendo un total de 311 billones 40 mil millones de años. Cada año de Brahma se compone de 360 días y de igual número de noches de Brahma, calculando conforme al Chandrayama o año lunar. Y un día de Brahma se compone de 4 billones 320 mil millones de nuestros años. Estas eternidades pertenecen a los cálculos más secretos, en los cuales, para llegar al verdadero total, cada cifra debe de ser de x elevado a x, variando x según la naturaleza del ciclo en el mundo real o subjetivo, y refiriéndose o representando cada una de las cifras o números, los diversos ciclos, desde el más grande hasta el más pequeño. En el mundo ilusorio u objetivo debe necesariamente ser múltiplos de 7. No puede darse la clave de todo esto porque en ello va envuelto el misterio de los cálculos esotéricos, y para los fines del cálculo ordinario no tiene ningún sentido. El número 7, dice la Cábala, es el gran número de los misterios divinos. El número 10 es el de todos los conocimientos humanos, la década pitagórica. 1000 es el número 10 elevado a la tercera potencia, y por lo tanto el número 7000. Es también simbólico. En la doctrina secreta, la cifra 4 es el símbolo masculino únicamente en el plano más elevado de la abstracción. En el plano de la materia, el 3 es el masculino y el 4 el femenino. La línea vertical y la horizontal en el cuarto grado del simbolismo, en que los símbolos se convierten en jeroglíficos de los poderes generadores en el plano físico. El segundo anunciado dice: el tiempo no existía, pues yacía dormido en el seno infinito de la duración. El tiempo es solo una ilusión producida por la sucesión de nuestros estados de conciencia en nuestro viaje a través de la duración eterna, y no existe donde no existe conciencia en que pueda producirse la ilusión, sino que yace dormido. El presente es solamente una línea matemática que separa la parte de la duración eterna que llamamos el futuro de la otra parte que llamamos el pasado. No hay en la Tierra que tenga verdadera duración, pues nada permanece sin cambio, o es lo mismo durante la billonésima parte de un segundo y la sensación que experimentamos de la realidad de la división del tiempo que se conoce como presente. Nos viene de la impresión de la momentánea vislumbre o vislumbres sucesivas de las cosas que nuestros sentidos nos comunican, al pasar dichas cosas de la región de lo ideal, que denominamos el futuro, a la región de los recuerdos, a que damos el nombre de pasado. Del mismo modo experimentamos una sensación de duración en el caso de la chispa eléctrica instantánea, a causa de haber sido impresionada la retina y continúa la impresión. Las personas y las cosas reales y efectivas no son únicamente lo que se ve en cualquier momento dado, sino que están constituidas por la suma de todas sus condiciones diversas y mudables, desde el momento en que aparecen en forma material hasta que desaparecen de la Tierra. Estas sumas totales existen de toda eternidad en el futuro, y pasan gradualmente a través de la materia para existir de toda eternidad en el pasado. Nadie dirá que una barra de metal arrojada al mar comenzó a existir cuando abandonó el aire y que cesó de existir en cuanto penetró en el agua, ni que la barra consistía únicamente en la sección transversal de la misma, que coincidiera en cualquier momento dado en el plano matemático que separa y al mismo tiempo une la atmósfera con el océano. Así sucede a las personas y a las cosas que, cayendo del va a ser en el ha sido, del futuro en el pasado, presentan momentáneamente a nuestros sentidos a manera de una sección transversal de sus propias totalidades, conforme van pasando a través del tiempo y del espacio, como materia, en su camino de una a otra eternidad. Y estas dos eternidades constituyen aquella duración en que únicamente hay algo que tenga verdadera existencia, la cual percibirán nuestros sentidos si fuesen aptos para conocerla. El tercer enunciado nos dice: la mente universal no existía, pues no había Aji
para contenerla. Mente es un nombre dado a la totalidad de los estados de conciencia, comprendidos en las denominaciones de pensamiento, voluntad y sentimiento. Durante el sueño profundo, cesa la ideación en el plano físico y la memoria está en suspenso. Así es que en todo ese tiempo la mente no existe, porque el órgano, por medio del cual el ego manifiesta la ideación y la memoria en el plano material, ha dejado de funcionar temporalmente. Un noúmeno puede llegar a ser fenómeno en cualquier plano de existencia, solo con manifestarse en aquel plano por medio de una base o vehículo apropiado. Y durante la larga noche de reposo, llamado pralaya, cuando todas las existencias están disueltas, la mente universal queda como una posibilidad permanente de acción mental o como el absoluto pensamiento abstracto del cual la mente es relativa manifestación concreta. Los ahi, dian, chohans, son las huestes colectivas de seres espirituales, las huestes angélicas del cristianismo, los Elohim y mensajeros de los judíos, los cuales son el vehículo para la manifestación del pensamiento y de la voluntad divina o universal. Son las fuerzas inteligentes que dan y establecen en la naturaleza las leyes, al paso que ellos mismos obran conforme a las leyes que se les han impuestas de modo análogo por poderes todavía más elevados, mas no son personificaciones de los poderes de la naturaleza, como erróneamente se ha creído. Esta jerarquía de seres espirituales, por cuyo medio la mente universal se pone en acción, se asemeja a un ejército, una hueste, en verdad, merced al cual se manifiesta el poder militar de una nación y que se compone de cuerpos de ejércitos, divisiones, brigadas, regimientos, etc. Cada una de cuyas unidades tiene su individualidad o vida separada, y su libertad de acción y su responsabilidad limitadas, estando cada una contenida en una individualidad superior, a la cual sus intereses propios se hallan subordinados a la vez que contiene en sí misma individualidades inferiores. El enunciado 4 nos dice: las 7 sendas de la felicidad no existían, las grandes causas de las desdicha no existían, porque no había nadie que las produjese y fuese aprendido por ella. Existen 7 senderos o vías hacia la felicidad de la no existencia, que es absoluto ser, existencia y conciencia. No existían porque el universo hasta entonces se hallaba vacío, existiendo solo en el pensamiento divino. Porque son las 12 nidanas, o causas del ser. Cada una de ellas es el efecto de lo que le ha procedido y a su vez causa de la que le suceda. Estando basado la suma total de las nidanas en las 4 verdades, doctrina especialmente característica del sistema Hinayana. Pertenecen ellas a la teoría de la corriente de la ley de encadenamiento, que produce mérito y demérito, y que finalmente manifiesta el karma en la plenitud de su poder. Es un sistema fundado en la gran verdad de que la reencarnación tiene que ser temida, pues la existencia en este mundo vincula en el hombre solo sufrimientos, desdicha y dolor, siendo la muerte misma incapaz de libertar al hombre de ello, puesto que la muerte no es más que la puerta a través de la cual se pasa a otra vida en la tierra, después de un breve reposo en su umbral, o sea, en el Devayán. El sistema Hinayana, o escuela del vehículo pequeño, es de origen muy antiguo, al paso que el Mahayana, o escuela del gran vehículo, pertenecen a un periodo posterior, habiendo tenido origen después de la muerte de Buda. Sin embargo, los principios de esta última son tan antiguos como las montañas en medio de las cuales han existido semejantes escuelas desde tiempo inmemorial, y en realidad las escuelas Hinayana y Mahayana enseñan ambas las mismas doctrinas. Yana o vehículo es una expresión mística y ambos vehículos significan que el hombre puede escapar de la tortura de los renacimientos y aún de la falsa felicidad del Devachan por medio del logro de la sabiduría y del conocimiento, únicos que pueden disipar los frutos de la ilusión y de la ignorancia. Maya o ilusión es un elemento que entra en todos los seres finitos, dado que todas las cosas que existen poseen tan solo una realidad relativa y no absoluta, puesto que la apariencia que el númeno oculto asume para cualquier observador depende de su poder de cognición. Una pintura, para la vista no educada del salvaje la vez primera que la ve, es una confusión incomprensible de líneas y de manchas de color, mientras que la vista habituada descubre enseguida en ella una cara o un paisaje. Nada es permanente más que la existencia única, absoluta y oculta, que contiene en sí misma los números de todas las realidades.
Las existencias pertenecientes a cada plano del ser, hasta los más elevados de Allan Johans, son relativamente de la naturaleza de las sombras proyectadas por una linterna mágica sobre un lienzo blanco. Sin embargo, todas las cosas son relativamente reales, puesto que el conocedor es también una reflexión, y por lo tanto, las cosas conocidas son tan reales para él como él mismo. Cualquiera que sea la realidad que poseen las cosas, debe buscarse esta realidad en ellas, antes o después que hayan pasado, a manera de un relámpago a través del mundo material, pues nosotros no podemos conocer una existencia semejante directamente mientras solo poseemos instrumentos sensitivos que conduzcan solo la existencia material al campo de nuestra conciencia. En cualquier plano que nuestra conciencia pueda encontrarse actuando, tanto nosotros mismos como las cosas pertenecientes a aquel plano son, en aquel entonces, nuestras únicas realidades. Pero a medida que nos vamos elevando en la escala del desenvolvimiento, nos damos cuenta de que en las etapas a través de las cuales hemos pasado, hemos confundido las sombras por las realidades y que el progreso del yo hacia lo alto consiste en una serie de despertamientos progresivos, llevando consigo a cada avance la idea de que, en aquel momento, al menos, hemos alcanzado la realidad. Pero únicamente cuando hayamos logrado la conciencia absoluta y compenetrado en ella la nuestra propia, nos encontraremos libres de las ilusiones producidas por Maya. El quinto anunciado nos dice: solo tinieblas llenaban el todo sin límites, pues padre, madre e hijo eran una vez más uno, y el hijo no había despertado todavía para la nueva rueda y su peregrinación en ella. Las tinieblas son padre-madre, la luz su hijo. Dice un antiguo proverbio oriental: la luz es inconcebible, a no ser que se le considere como viniendo de algún origen que sea causa de la misma. Y como en el caso de la luz primordial, aquel origen es desconocido. Si bien claman energéticamente por él la razón y la lógica, por esto lo llamamos tinieblas, desde un punto de vista intelectual. En cuanto a la luz, prestada o secundaria, cualquiera que sea su origen, puede tener tan solo un carácter temporal y mayábico. Las tinieblas constituyen, pues, la matriz eterna, en la cual los orígenes de la luz aparecen y desaparecen. En este nuestro plano, nada se añade a las tinieblas para convertirlas en luz, o a la luz para transformarla en tinieblas. Ellas son permutables y científicamente la luz es tan solo un modelo de las tinieblas y viceversa. Sin embargo, ambas son fenómenos del mismo noúmeno, el cual es tinieblas absolutas para la mente científica y tan solo un obscuro crepúsculo para la percepción de la generalidad de los místicos. Si bien, para el ojo espiritual del iniciado es la luz absoluta, el que percibimos más o menos la luz que brilla en las tinieblas, es cosa que depende de nuestro poder de visión. Lo que es luz para nosotros es tinieblas para ciertos insectos, y el ojo de la clarividencia ve iluminación allí en donde el ojo normal tan solo percibe obscuridad. Cuando todo el universo permanecía sumido en sueño, o sea, que había vuelto a su único elemento primordial, no existían allí ni centro de luminosidad, ni ojo para percibir la luz, y las tinieblas necesariamente llenaban el todo sin límites. El padre y la madre son los principios masculino y femenino en la naturaleza raíz, los polos opuestos que se manifiestan en todas las cosas en cada plano del cosmos, o espíritu y substancia en un aspecto menos alegórico, cuyo resultante es el universo, o el hijo. Son una vez más uno, cuando en la noche de Brahma, durante la pralaya, todo en el universo objetivo ha vuelto a su causa única, eterna y primaria, para reaparecer a la siguiente aurora, como lo hace periódicamente Karaná. La causa eterna estaba sola. Para expresarlo con mayor claridad, Karaná permanece sola durante las noches de Brahma. El universo anterior, objetivo, se ha disuelto en su causa única, eterna y primaria, y por decirlo así, se mantiene en disolución en el espacio, para diferenciarse otra vez y cristalizarse de nuevo a la siguiente aurora, Manvantárika, que es el principio de un nuevo día o una nueva actividad de Brahma, símbolo de un universo. Hablando esotéricamente, Brahma es el Padre, Madre, Hijo o Espíritu, alma y cuerpo en un mismo tiempo, siendo cada personaje el símbolo de un atributo y cada atributo o cualidad un eflujo graduado del divino aliento en sus diferenciaciones cíclicas, involucionaria y evolucionaria. En el sentido cósmico-físico es el universo,
la cadena planetaria y la Tierra. En el puramente espiritual es la deidad desconocida, el espíritu planetario y el hombre. El hijo de los dos, criatura de espíritu y de materia, su manifestación en sus periódicas apariciones sobre la Tierra durante las ruedas o los manvantaras. La estrofa 6 nos enseña: los 7 señores sublimes y las 7 verdades habían dejado de ser, y el universo, el hijo de la necesidad, estaba sumido en Paranishpana, para ser exhalado por aquello que es y sin embargo no es. Ninguna cosa existía. Los 7 señores sublimes son los 7 espíritus creadores, los Dayan Johans, que corresponden a los Elohims hebreos. Es la misma jerarquía de arcángeles a la cual pertenecen San Miguel, San Gabriel y otros en la teogonía cristiana. Solo que, así como a San Miguel, por ejemplo, se le atribuye en la teología latina dogmática la vigilancia sobre todos los promonitores y golfos. En el sistema esotérico, los Dayanis velan sucesivamente sobre una de las rondas y grandes razas raíces de nuestra cadena planetaria. Además, se dice de ellos que envían sus bodhisattvas, los representantes humanos de los Dhyana Budas, durante cada ronda y cada raza, de las 7 verdades y revelaciones, o más bien secretos revelados. 4 únicamente nos han sido comunicados, pues estamos todavía en la 4ª ronda y el mundo también ha tenido solo 4 Budas hasta ahora. Es esta una cuestión muy complicada y más adelante nos ocuparemos de ella con detenimiento. Hasta la fecha existen solo 4 verdades y 4 Vedas, dicen los hindús y budistas. Por una razón semejante, insistía Ireneo en la necesidad de 4 evangelios, pero como cada nueva raza raíz en la cabeza de una ronda debe tener su revelación y sus reveladores, la próxima ronda traerá consigo la 5ª, la siguiente la 6ª y así sucesivamente. Paranishpana es la perfección absoluta que todas las existencias alcanzan en la conclusión de un gran periodo de actividad, o Mahavantara, y en la cual permanecen durante el periodo siguiente de reposo. En tibetano se llama Yongrup. Hasta los días de la escuela Yogacarya, la verdadera naturaleza de Paranirvana se enseñaba públicamente, pero desde entonces se ha convertido por completo en esotérico. De aquí que existan tantas interpretaciones contradictorias acerca de la misma. Solo un verdadero idealista puede entenderla. Cada cosa ha de considerarse como ideal, a excepción del Paranirvana. Por quien quiera comprender aquel estado y adquirir un conocimiento acerca de cómo el no-yo, el vacío y las tinieblas son 3 en 1, y lo que existe solo por sí mismo y es perfecto. Es absoluto, sin embargo, tan solo en un sentido relativo, puesto que debe dar lugar a una perfección todavía más absoluta, con arreglo a un tipo más elevado de excelencia en el siguiente periodo de actividad. Del mismo modo que una flor perfecta tiene que dejar de serlo y morir, con objeto de convertirse en su desarrollo en un fruto perfecto, si se nos permite tal manera de expresarnos. Por aquello que es y sin embargo no es, significa el gran aliento mismo, del cual únicamente podemos hablar como de la existencia absoluta, pero sin poderlo representar a nuestra imaginación bajo una forma cualquiera de existencia que podamos distinguir de la no existencia. Los 3 periodos, el presente, el pasado y el futuro, son en filosofía esotérica un tiempo compuesto, pues los 3 son un número compuesto únicamente con relación al plano fenomenal, pero en la región del número no tienen validez abstracta. El punto 7 nos dice: las causas de la existencia habían sido destruidas, lo visible que fue y lo invisible que es permanecían en el eterno no ser, el único ser. Las causas de la existencia no significan solamente las causas físicas conocidas por la ciencia, sino las causas metafísicas, la principal de las cuales es el deseo de existir, una resultante de Nidana y de Maya. Este deseo de una vida senciente se manifiesta por sí mismo en cada una de las cosas, desde un átomo a un sol, y es una reflexión del pensamiento divino impulsado a la existencia objetiva en forma de una ley para que el universo pueda existir. Según la enseñanza esotérica, la causa real de aquel supuesto deseo y de toda existencia permanece por siempre oculta, y sus primeras emanaciones son las abstracciones más completas concebibles. Estas abstracciones deben por necesidad presuponerse como la causa del universo material que por sí mismo se presenta a los sentidos y a la inteligencia, y son el fundamento de los poderes secundarios y subordinados de la naturaleza,
que han sido antropomorfizados y adorados como Dios y como dioses por la muchedumbre vulgar de cada época. Imposible concebir cosa alguna sin causa. El intentarlo deja la mente en el vacío. El punto 8 nos enseña: la forma, una de existencia, sin límites, infinita, sin causa, se extendía sola en sueño sin sueños, y la vida palpitaba inconsciente en el espacio universal, en toda la extensión de aquella omnipresencia que percibe el ojo abierto de Dagma. La tendencia del pensamiento moderno es volver a la idea antigua de una base homogénea para cosas en apariencia completamente distintas, la heterogeneidad desenvolviéndose de la homogeneidad. Los biólogos buscan en la actualidad su protoplasma homogénea y los químicos su protilo, al paso que la ciencia está buscando la fuerza de que la electricidad, el magnetismo, el calor, etc. son diferenciaciones. La doctrina secreta lleva esta idea a la región de la metafísica y presupone una fórmula única de existencia como base y origen de todas las cosas. Pero quizás la frase forma única de existencia no sea por completo correcta. La palabra sánscrita es Prabhavajaya, el lugar, o más bien plano, de donde se originan y en donde tienen lugar la resolución de todas las cosas. Como dice un comentario, no es la madre del mundo, como traduce Wilson, porque Jagat, Yoni, como demuestra Pizzatuarjel, es más bien que la madre del mundo o la matriz del mundo, la causa material del mundo. Los comentadores puránicos le explican por Karana, la causa, pero la filosofía esotérica lo hace por el espíritu ideal de aquella causa. Sueño sin ensueños. Es uno de los 7 estados de conciencia conocidos en el esoterismo oriental. En cada uno de estos estados entra en acción una parte distinta de la mente, o como diría un vedantino, el individuo es consciente en un plano diferente de su ser. El término sueño sin ensueños es algún tanto análogo a aquel estado de conciencia en el hombre, que no siendo recordado en el estado de vigilia parece un vacío. Lo mismo, precisamente, que el sueño al sujeto magnetizado le parece un vacío inconsciente cuando vuelve a su condición normal, aun cuando haya estado hablando y conduciéndose durante aquel como un individuo consciente lo haría. El punto 9 nos dice: ¿en dónde estaba Dagma cuando el alaya del universo estaba en Paramarja y la gran rueda era Anupadaka? He aquí ante nosotros la cuestión que ha dado lugar a controversias escolásticas durante siglos. Los dos términos, alaya y paramarja, han sido las causas de división en escuelas y de que la verdad se haya subdividido en más aspectos diferentes que por ningún otro de los términos místicos. Alaya es el alma del mundo o anima mundi, la superarma de Emerson, que según las enseñanzas esotéricas cambia periódicamente su naturaleza. Alaya, si bien eterna e inmutable en su esencia interna, en los planos inalcanzables, tanto para los hombres como para los dioses cósmicos, Dhyana y Budas, se altera durante el periodo de vida activa con respecto a los planos inferiores, incluso el nuestro. Durante aquel tiempo, no solamente los Dhyana y Budas son uno con alaya en el alma y en esencia, sino que hasta el hombre fuerte en yoga, meditación mística, es capaz de sumir su alma en ella, como dice Ari Sangha. Esto no es nirvana, sino una condición próxima a él. Enseña la filosofía esotérica que toda cosa vive y es consciente, pero no que toda vida y conciencia sean similares a la de los seres humanos, ni aún a la de los animales. Nosotros consideramos la vida como la única forma de existencia, manifestándose en lo que llamamos materia, o en el hombre, en lo que llamamos, haciendo una separación incorrecta, espíritu, alma y materia. La materia es el vehículo para la manifestación del alma en este plano de existencia, y el alma es el vehículo en un plano más elevado para la manifestación del espíritu. Y estos tres son una trinidad sintetizada por la vida que los compenetra. La idea de la vida universal es uno de aquellos antiguos conceptos que van volviendo a la mente humana en este siglo, como consecuencia de haberse libertado de la teología antropomórfica. La palabra Anupadaka, sin padres o sin progenitores, es una designación mística que en nuestra filosofía posee significaciones varias. En general, se suele designar por ese nombre a seres celestiales, como los Dhyan Chohans o Dhyanis Budas.
Estos corresponden místicamente a los Budas y Bodhisattvas humanos, conocidos por los Manushi, humanos Budas, que más tarde son también llamados Anupadaka, desde el momento en que toda su personalidad se halla sumida en sus principios sexto y séptimo combinados o Atma Buddhi, y que se ha convertido en los de alma de diamante o plenos Mahatmas, el Señor oculto, el sumido en lo absoluto. No puede tener padres, puesto que existe por sí mismo y es uno con el espíritu universal. Él es Bhagavat en su más elevado aspecto. El misterio de la jerarquía de los Anupadaka es grande, siendo su ápice el espíritu alma universal y constituyendo su peldaño inferior los Manushi Buda, y aun cada hombre dotado de alma es un Anupadaka en estado latente. De aquí el empleo de la expresión la gran rueda, el universo era Anupadaka, cuando se habla del universo con su condición informe, eterna o absoluta, antes que fuera formado por los constructores.